mesa del cambio total. Ha habido cambios en el moderador. Yo no soy Jesús Rubí. Han tenido ustedes muy mala suerte, porque le ha sido imposible, tanto las dos personas, el moderador y la persona que formaba parte de esta mesa de la Agencia Española, pues por motivos totalmente ajenos a su voluntad. Les aseguro que ambos dos querrían estar aquí y no haber venido por los motivos que son, pues a última hora sustituyo yo la moderación, que no voy a decir nada porque hay mucha gente en la mesa que tiene cosas mucho más importantes que decir. Javier tampoco ha podido venir, pero ha sido sustituido y seguro que por una persona que nos va a ser interesantísimo lo que expone. No voy a presentar a las personas porque creo que es mucho más importante que nos cuenten lo que nos tienen que contar sobre cómo va a afectar el Reglamento Europeo de Protección de Datos a los profesionales. Al final, los profesionales son los que van a trabajar con el dato, son los que en realidad se van a encontrar con los problemas. Yo sí que me gustaría decir muy poquito que el profesional sanitario, el auxiliar administrativo, la persona que trata datos de carácter personal en el ámbito sanitario y está cumpliendo y conoce la normativa de protección de datos y todo lo que le afecta a su trabajo, el día 24 de mayo, el 25 de mayo no va a dejar de cumplir y va a salirse de la norma. Va a tener, o debería ya saber, unas pequeñas adaptaciones, pero al final, si lo que hay que cumplir en el reglamento no le llega al final de la cadena, que es el profesional, el que está de verdad trabajando con los datos, no hemos hecho nada. Entonces, es importantísimo que todos los que trabajamos con datos, los profesionales sanitarios que trabajen con datos, conozcan perfectamente cómo afecta las novedades, que no son tampoco tantísimas, en materia de protección de datos. Y sin más, va a hablar en primer lugar don Juan Luis Lucas Retamar Gentil, que en la actualidad ocupa el cargo de subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las 6 que me haya invitado a esta mesa. Ya el año pasado tuvimos la suerte de poder organizar el Foro de la Seguridad en Sevilla. Fue una experiencia muy buena y bueno, desde entonces teníamos muchísimo interés en poder continuar con esas discusiones aquí en Valencia. Tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar ser muy sintético en trasladaros lo que es un análisis de la problemática con la que nos vamos a encontrar desde la perspectiva de los diferentes roles profesionales que nos encontramos en el ámbito sanitario, ¿no? Y el primero de ellos, aunque ayer tuvimos por la tarde una sesión dedicada a la función directiva, quería volver a remarcar la importancia que tiene o cómo va a impactar en el ámbito directivo, que aunque algunos no lo crean, también somos profesionales, la entrada del nuevo reglamento de protección de datos, ¿no? La realidad es que la conciencia que tiene habitualmente la alta dirección de estas cuestiones es pues muy poco profunda, y cuesta mucho que se conciencien de la importancia y de la necesidad de establecer los mecanismos y garantías para que se articulen todas las medidas necesarias para cumplir anteriormente la LPD y a partir de mayo el nuevo reglamento, ¿no? Hace algo ya más de un año que en la Junta de Andalucía comenzamos a impartir unas breves sesiones de formación explicativas a la alta dirección, en concreto a consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales, una iniciativa coordinada por la Consejería de Empresa, Empleo y Comercio, y que la sensación que nos está trasladando es que está siendo muy positiva, porque son charlas muy orientadas a esos altos cargos, muy ejecutivas, muy breves, donde se les pone esquemáticamente las principales diferencias y cómo impactan digamos, al papel que ellos desempeñan en el nuevo marco que actualmente, y muchas situaciones son, en el caso de los servicios regionales de salud, por ejemplo, los directores gerentes, los responsables del tratamiento, herederos de lo que debería ser hasta ahora el responsable de fichero. No tanto cómo les afecta, pero sí en cómo afecta al resto de profesionales, es fundamental lo que ya se ha manifestado en varias de las charlas que hemos tenido estos días, ¿no? Y es que el implicar a la dirección en estas cuestiones es fundamental, porque además tenemos desde hace ya unos años muy interiorizado el que las nuevas medidas, los nuevos proyectos, las nuevas necesidades se abordan sin recursos adicionales, con las mismas capacidades que hay, y eso hace ya tiempo que alcanzamos un nivel de saturación.
Por lo que probablemente lo que hagamos, si no somos capaces de articular mecanismos para dotar tanto a nivel de recursos como a nivel humanos, como a nivel de servicios, dar soporte a las necesidades que vamos a tener para aplicar el reglamento, probablemente lo que pasa es que lo aplicaremos, pero no sé si mal, pero seguro que no tan bien como deberíamos. Entonces, bueno, quiero volver a hacer hincapié en esa necesidad de que venga acompañado por una dotación. Dentro de los perfiles digamos, principales que tenemos en el sistema sanitario, el más numeroso son los profesionales asistenciales, facultativos y de enfermería principalmente, aunque no los únicos. Y en ese ámbito, lo primero es que hay aún más desconocimiento de lo que esto va a significar y de cómo puede afectarles. Estamos haciendo mucho hincapié en la formación, en concreto desde el IOPD hemos formado pues, a casi 20.000 profesionales de manera presencial en los últimos años y tenemos una plataforma online donde damos cursos de formación en la adecuación de la IOPD al sector sanitario, curso que está hecho por perfiles, con casos prácticos y en el que reciben formación más de 1.500 profesionales al año, muy de la mano del que metiéramos este tipo de formación y concienciación dentro de los procesos de rehabilitación. Eso creo que fue algo muy importante porque la realidad es que lo que mueve a la motivación de los profesionales en muchas ocasiones es este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos que adecuar este tipo de formaciones ahora al nuevo reglamento. Pero como decía, más allá de la formación que se ha dado, hace falta seguir reforzando en las diferencias que hay con la entrada del nuevo reglamento y en el día a día, el cómo afecte en el personal sanitario creo que no va a ser de mucho impacto. Básicamente tendremos que asegurarnos que conocen, por ejemplo, los procesos que ya lo tenemos definido y puesto en marcha, como los procesos para la notificación de incidentes de seguridad, cuáles son los canales en cada ámbito de trabajo, cuáles son los mecanismos y a quién se tienen que dirigir. En una organización como la nuestra, de 93.000 profesionales, es muy complicado conseguir esa permeabilidad y seguro que tardamos tiempo en que no se den situaciones que deben ser notificadas, en el que en el proceso de esa notificación pues no nos encontremos con gente que no sabe cómo hacerlo, que no sabe qué recursos acceder. En esa concienciación, y ahora bueno, el nuevo reglamento es más exigente, notamos un cambio importante cuando se empezaron a abrir expedientes de investigación o sancionadores en malas prácticas que, como podéis imaginar, se detectan en muchas ocasiones. En cuanto al acceso de profesionales a información que no deberían acceder porque no lo han hecho en el ejercicio de su función asistencial, sino por alguna otra razón. Hemos encontrado denuncias de parte, de me consta que este profesional ha accedido a mis datos cuando no debería. El comenzar ese tipo de actuaciones ha sido un elemento de concienciación mucho más potente que toda la formación que hemos dado. Y la gente se da cuenta de que lo que podía ser históricamente una práctica habitual, y es que yo en el ejercicio de mis posibilidades accedo a la información por curiosidad, por otro tipo de intereses, bueno, pues eso no puede ser. Hemos también modificado mucho los mensajes, las alertas, que ahora tenemos que volver a modificar para adecuar al reglamento. Pero no creo que una persona asistencial, más allá de esa etapa inicial de formación, vaya a tener un impacto muy grande. Cuando vamos al ámbito de la investigación, sí creo que podemos encontrarnos con más diferencias. En el mundo de la investigación, mi hermana, por ejemplo, es investigadora, infectóloga, le cuesta mucho entender el que no facilitemos toda la información que necesitan. Siempre y rápido, pero lo hacen con la mejor de las intenciones, que tenemos un grupo de investigación, estamos probando un nuevo medicamento, queremos evaluarla. Y tenemos aquí, yo querría diferenciar dos cuestiones. La primera, en el ensayo clínico clásico en el que se investiga, está muy regulado, con un comité de ética, con un IT, con un consentimiento tácito por parte de los pacientes que van a participar en ese informado. Ahí el nuevo reglamento, y ahora me gustaría que se pronunciaran también el resto de componentes de la mesa y que hubiera debate, yo creo que lo van a percibir como más pasos y más elementos adicionales a dar. En la medida en que en un estudio de investigación
un investigador en el marco de ese estudio se conforma como el responsable del tratamiento, entiendo que deberá hacer un informe de análisis de seguridad, aunque sea para decir cómo va a hacer el tratamiento, qué medidas, qué garantías va a poner para hacerlo. Son cuestiones adicionales que hoy en día no hacen y que probablemente lo identifiquen como una carga adicional que tendremos que hacer una didáctica importante para que la entiendan. Y luego hay otro ámbito que es el que cada vez más, por ejemplo, en el Servicio Andaluz de Salud ocurre, contamos ya con una base de datos poblacional donde hemos agregado de manera historificada la información desde el año 2002, que empezamos con historia clínica. Tenemos varios miles de millones de registros que desde el punto de vista de la investigación es una auténtica mina de oro. Pero no hemos aún modelado de manera clara, no tenemos una gobernanza de esa información en cuanto a que bajo qué condiciones se entrega esa información, a quién y cómo. Hay algunos casos que están muy claros, pero luego hay muchísimos escenarios híbridos en el que todavía no estamos siendo capaces de sacarle partido. Estudios con la universidad, cuando hay una empresa tercera que colabora en el estudio y que no podemos garantizar de manera clara cuáles son los intereses que están detrás de esa colaboración, cuando la petición se hace de manera muy global y no para un estudio concreto, porque es que cada vez más nuevas técnicas de Big Data requieren eso. Es decir, requieren tener mucha información porque a partir de esa agregación de la información vamos a ser capaces de encontrar cosas que a lo mejor no eran exactamente las que estábamos buscando inicialmente. Es decir, tenemos por un lado la investigación clásica que se enfrenta a una nueva situación y luego las nuevas formas de investigar que también debemos ser capaces de modelar, ¿no? Aunque es cierto que de la lectura del reglamento lo que se induce es que es aperturista en cuanto a intentar establecer los mecanismos para poder dar información a los investigadores. Yo entiendo que tendrá que ir muy en la línea de una correcta anonimización o pseudonimización. Y luego hay otros dos colectivos profesionales que se van a ver afectados. Los profesionales de gestión, los profesionales de las admisiones, de gestoría de usuarios. Va a haber que revisar un conjunto de procedimientos de acceso y derecho, que hay que hacer toda una, parece algo muy sencillo, pero habrá que hacerlo, y cuando estamos hablando de un edificio muy grande, es complejo. Revisión de la cartelería, de los mecanismos del informado. Y luego está el profesional de tecnologías, nuestro grupo de profesionales de informática, en el que también vamos a tener que abrir muchas líneas de trabajo para adecuarnos a situaciones que tenemos que garantizar. Como por ejemplo, cuando un paciente expresa de manera fehaciente que su información no quiere que sea accedida por un tercero. Bueno, tendremos que asegurar que tenemos los mecanismos y las herramientas para garantizar eso en los diferentes sistemas de información, que probablemente sean pequeñas adaptaciones de lo que ya tenemos, porque hoy en día ya tenemos pacientes protegidos a los que implementamos básicamente ese mismo tipo de mecanismos, pero normalmente vienen de una orden de protección, de una orden judicial, maltrato, de violencia de género, etcétera, etcétera. Tendremos que ampliar, y eso es algo que todavía no tenemos bien definido y aterrizado y hay que modelarlo. No me extiendo más porque vamos corto de tiempo, así que bueno, cedo la palabra a mis compañeros de la mesa y luego espero que tengamos un debate interesante. Muchas gracias. A continuación toma la palabra Iñaki Vallente de Prada, que fue director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y ahora es profesor en la Universidad de Deusto y sigue en el mundo del dato. Muy bien, gracias. Gracias a la organización, a las 6, por acoger a un humilde jurista en un entorno tecnológico como este, que siempre me siento un poco bichorreano. Aunque cada año que vengo voy viendo que esto se habla más de derecho y menos de tecnología, lo cual también pues, nos dice la relevancia que está teniendo el derecho en este mundo. Ayer cuando venía eso de las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, salía de casa y cogía el coche y pongo la radio para escuchar algo ligerito, pues no sé, algo como de fútbol o alguna cosa así ligerita. De repente me encuentro con una noticia en la que dice que el Reglamento General de Protección de Datos paraliza la investigación biomédica y hay que un buen número de asociaciones profesionales sanitarias que están en contra del reglamento y que quieren influir en la tramitación parlamentaria para que eso no sea así, que el reglamento admita posibilidades de investigación, que se relaje el tema del consentimiento expreso.
otra vez con lo mismo. Porque realmente, y les insto a que lean nuevamente el reglamento, es decir, lo volví a coger y les quería leer, considerando 159 del preámbulo. El reglamento tiene un preámbulo normativo muy importante, y el preámbulo nos dice que la investigación en salud es un interés esencial. Habla de la salud, con la investigación científica en el mundo de la salud, dice si el resultado de la investigación científica, en particular en el ámbito de la salud, justifica otras medidas en beneficio del interesado, las normas generales del presente reglamento deben aplicarse teniendo en cuenta tales medidas. Es decir, el reglamento favorece la investigación. Encontramos muchísimos apartados en el reglamento favoreciendo la investigación y encontramos títulos jurídicos, títulos de licitud para el tratamiento de datos que no son el consentimiento y que van a estar basados en otras vías que están en el artículo 9 del reglamento y que probablemente, lo decía Jaime Gay en una reunión, exdirector de la Agencia Española, que le conocían porque es diputado por Valencia en el Congreso, decía hace poco en una reunión que uno de los parámetros que está pensando la oposición en la tramitación, en la tramitación de la ley orgánica es plantearse nuevas formas de investigación científica con consentimientos más relajados en materia de finalidades distintas o finalidades compatibles para poder facilitar, incluso por la vía del consentimiento, la investigación biomédica. Es decir, todo lo contrario. Por lo tanto, yo personalmente creo que es al revés. Además, el reglamento en su conjunto establece, y esto afecta, estos profesionales, esta sociedad tienen muy claro cómo afecta el reglamento a los profesionales, paraliza la investigación, cosa que es justo lo contrario. Y además el reglamento, en todo momento, desde el preámbulo y desde su base jurídica, dice equilibrio y ponderación. Todo tiene que ser equilibrado y ponderado. Por lo tanto, intereses esenciales, intereses públicos esenciales, el interés de la salud pública. Ayer había alguna intervención sobre investigación o epidemiología. Todo esto está en el reglamento y son fines que el reglamento busca. Por lo tanto, tenemos que tener claro estas prioridades que tiene el reglamento y no pensar en un reglamento que prohíbe, sino un reglamento que quiere equilibrar, proteger, pero facilitar. Lo cual estamos intentando transmitir a todas las organizaciones. Bueno, como cuestión previa y traído un poco por la actualidad. ¿Quién tiene que liderar o cómo afecta al profesional? Lo comentaba Juan antes. ¿Cómo tiene que, o quién lidera en el ámbito interno la adaptación al reglamento? Pues nos estamos encontrando de todo. Pero en ningún caso nos estamos encontrando a un gerente loco por la protección de datos que esté súper preocupado por ello. Nos encontramos a gente de sistemas que está liderando el tema, nos encontramos a gente de asesoría jurídica, incluso a recursos humanos, pero desde luego no los puestos de liderazgo más altos a los cuales hay que convencer para que vengan al tema del reglamento, lo cual plantea muchas dificultades en la transmisión de las responsabilidades en el ámbito interno. También otra reflexión, a la hora de aplicar el reglamento y trasladarlo al ámbito interno de la organización, yo lo que no haría en ningún caso, y ahí se lo comentaba ayer a Pedro Alberto y lo tiene publicado en la revista, la Agencia Base ha hecho un pequeño esfuerzo de modelización de una serie de fases de cumplimiento normativo para llegar al final a una acreditación de cumplimiento efectivo. Podemos estar de acuerdo o no, pueden ser 8 pasos, 12 o 16. De hecho, para mí son 16, pero yo porque aplico el mío propio. Pero tenemos que seguir un modelo. Dentro de ese modelo tenemos que definir el modelo de roles y responsabilidades, que es esencial. Y no puede estar aislado de lo demás. No podemos pensar en el delegado exclusivamente si no pensamos en quién va a ser el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es lo primero de todo. Lo primero, ¿quién va a ser el responsable? No podemos dar por hecho que los responsables sean los hospitales, la consejería, las agrupaciones comarcales. No, esa es la primera reflexión, porque eso nos va a condicionar todo el modelo. Porque vas a tener que poner un delegado en cada uno. Entonces, la cosa va a cambiar. Una vez que tengamos ese modelo de roles y responsabilidades, que repito, es lo más importante de todo, vamos a ir rellenando los huecos, vamos a ir trabajando con eso e involucrando a la organización. ¿Cómo involucramos a la organización? Pues tenemos que ir descendiendo, y el descender, lo hemos repetido varias veces, es la formación, difusión y formación, y aceptar que trabajamos en el ámbito de la seguridad de los datos. Y cada vez, yo ya lo he tratado con mucha gente que trabaja en el ámbito de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente abarca la seguridad de la información, es indudable. Pero todavía no lo veo. Hace poco veía una jornada sobre seguridad del paciente y no veía a nadie que hablara sobre el área TIC. Hablaban de quirófanos y de virus y de cosas de estas, ¿no? Bien,
importante tener una estrategia, importante que esa estrategia nos lleve a un punto que es al que queremos llegar. Si definimos adecuadamente el responsable, definiremos adecuadamente los tratamientos de datos. Este es un tema que trabajamos ayer en el comité, al que amablemente también me invitaron a participar a la mañana. Trasladaremos, tendremos que ver quién es el responsable, llegaremos a quién puede ser el delegado y veremos quién es el que va a establecer un conjunto de obligaciones o quién va a definir las obligaciones internamente. Ahí va a tener un papel muy importante los comités de seguridad corporativa. Es un hecho que están definidos los comités de seguridad corporativa en el Sistema Nacional de Seguridad, definidos, nombrados y funcionando, y le tenemos que dar un papel. ¿El Comité de Seguridad Corporativa será el delegado de protección de datos? Bueno, la Agencia Española nos ha dicho antes que un órgano colegiado puede ser delegado de protección de datos. Yo hasta ahora no creía que eso era así, pero mira, más fácil, mejor, más posibilidades tenemos. En todo caso, el delegado se deberá coordinar con el Comité de Seguridad Corporativa, porque lo que sí nos han dicho es que la seguridad debe ser única. Y hasta ahí estamos de acuerdo, la seguridad para todo debe ser la misma, no vamos a establecer distintos niveles porque al final nos volvemos locos. Por lo tanto, un papel importante ahí. Definir todos los roles, definir los responsables, nos llevará a definir correctamente los tratamientos de datos. Por lo tanto, empezar a configurar el registro de tratamientos y a partir de ahí revisar sobre todo la legitimación de los tratamientos. Que este es un tema importantísimo a la hora de establecer un cumplimiento interno adecuado y en el que la persona, el profesional que está al final con el paciente tiene un papel muy importante. El reglamento ha reducido los niveles de información en primera capa, más que el reglamento de las agencias interpretando el reglamento. Por lo tanto, los consentimientos informados de páginas fuera. Ya no valen. Tenemos que reducir la información. En la parte de datos, yo no les hablo que en la parte hospitalaria, responsabilidad patrimonial, etcétera, tenga que decirse todo. Yo ahí no me meto. El reglamento dice distingue la información de datos y en ese caso hace una información breve, sencilla, transparente y adecuada al destinatario. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, no es más complejo, al revés, es más sencillo. Ayer la persona que venía del ámbito privado decía, no, es que esto va a ser muy complicado, horas, 20 minutos explicando. Bueno, igual la parte puramente sanitaria sí, pero desde luego la parte de datos al revés. Y darle a la persona la posibilidad de informarse más adecuadamente en otro medio que no sea en ese momento, en el que además a la persona probablemente el tema de datos es lo que menos le importa, porque está en un contexto en el que quiere un servicio. Aplicar correctamente el principio de minimización de datos también es un tema que va a afectar al profesional, recoger los datos estrictamente adecuados. Esto ya en cierto modo ya existía, pero ahora pasa a ser un principio mucho más exigible. Y eso es una apuesta totalmente personal, reducir el consentimiento como título de legitimación. El consentimiento es cada vez menos importante. Lo que necesitamos es aplicar títulos que están en el artículo 9, títulos de lectura, está en el artículo 9 del reglamento, en el 9.2, el interés público esencial, el diagnóstico médico, la prestación de asistencia a tratamiento sanitario, la gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria, la salud pública y los tratamientos con fines de investigación científica. ¿Qué es lo que van a requerir todos ellos, todos estos títulos? Desarrollo legislativo interno. Por lo tanto, necesitamos títulos, ya los tenemos, pero necesitamos que esto se concrete y ahí tenemos que exigir al legislador que inste modificaciones legislativas para que esto se adapte. ¿Hoy por hoy tenemos normas? Sí, pero las normas, no sé hasta qué punto, ahí lo comentaba con mi amigo Ramón, la legislación vigor, la 41/2002, la Ley de Investigación Médica, ¿son títulos suficientes de desarrollo? No lo sé, yo he oído opiniones de todo tipo. En todo caso, crear leyes es factible, por lo tanto, desarrollemos normativa y vayamos al tema. Aplicaremos efectivamente, una vez que realizamos todos estos tratamientos, garantías de seguridad. Dentro de esa estrategia de cumplimiento habrá garantías de confidencialidad, esto no es nuevo, no son temas que vaya a cambiar esencialmente. Garantías de seguridad, sí, tendremos que evaluar los riesgos, pero las medidas que aplicaré serán más o menos las que tengo. No va a cambiar sustancialmente, tenía que cambiar alguna cosa, adaptar, pero no va a haber un cambio. Adaptarme en materia de incidentes de seguridad, el personal va a tener que saber que en caso de que haya un incidente y lo detecte, tiene que haber un canal para que eso llegue al responsable y haya las consecuencias que tiene que haber, comunicación a la agencia, a los interesados, etc. Las cesiones de datos exigen una nueva perspectiva completa, lo decía Ricardo Martínez ayer.
No hay una regulación de la cesión, esto que había antes de la cesión entre administraciones públicas en un ámbito de las competencias, ya no existe. Ahora es un tratamiento más, y como tratamiento tenemos que limitarnos a los títulos de licitud, artículos 6 para los datos ordinarios, 9 para las categorías especiales de datos, donde está la salud. Y todo documentado. En la responsabilidad proactiva, además de la seguridad, la evaluación de riesgo y todo eso, que bueno, a mí es una cosa que me resulta un poco, hoy por hoy, menos relevante, me parece que la seguridad en el ámbito hospitalario, por lo que conozco y lo que hablo con vosotros, tenéis niveles de seguridad y sobre todo adaptados al ENS, niveles de seguridad muy importantes. Lo más importante va a ser documentar todo lo que hacemos, que podamos a la agencia, cuando viene una inspectora o un inspector un día a ver cómo tenemos la casa, sacar la documentación y decir, no, yo es que llevo ya 2 años mirando todo esto. Eso va a ser lo más importante. Y eso me lleva a casi lo último, porque no sé si al final, y si no luego volvemos sobre el tema de investigación, y si quería decir alguna cosa, tengo que documentar y tengo que anticiparme a lo que pueda pasar. Tengo que tener todo eso pensado y acreditado. Es decir, lo que tengo que acreditar, era que no está la directora de la Agencia Española la que decía ayer, no, el 25 de mayo tiene que estar todo hecho. Yo creo que lo que tenemos que hacer el 25 de mayo es estar en movimiento. Tenemos que acreditar que estamos en ello. Hemos hecho bastantes cosas, nos quedan cosas por hacer, claro, es que si la guía de evaluación de riesgos sale el 28 de febrero, no voy a hacer todas las evaluaciones de toda la Consejería de Salud en 2 meses. Necesito tiempo. Bueno, es comprensible, ¿no? Ya sabía que no me iba a decir. Bien, movimiento. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que estamos tardando mucho. Ayer mismo, una universidad pública me llamaba, oye, tenemos que hablar, tenemos que hacer un proyecto de adaptación. Y yo, joder, estamos en marzo. ¿Habéis hecho algo? No, porque no sabemos. Estamos dándole vueltas, pero necesitamos decidir. Y para eso necesitamos ayuda externa. Muy bien, vamos a ver, pero estamos tarde ya. Cuanto antes empecemos a movernos, mejor. Sí, acabo ya. El tema de los encargados de tratamiento que ha salido colateralmente en algún momento, súper importante. Definir roles, definir responsabilidades y modificar en su caso las relaciones jurídicas que tenemos hasta ahora. Una situación real de hace un mes, pide una cita, hacemos una reunión y es una empresa que nos dice, no, es que es la Administración Sanitaria Pública ha contratado a un instituto de investigación semipúblico que a su vez me contratan a mí, que soy una startup, para procesar datos con un algoritmo que acabo de inventar. Los datos van a salir de las historias de allí a aquí, de aquí a aquí. ¿Y habéis firmado un contrato? No, tengo un correo electrónico aquí y una oferta. No. Esto no valía, pero es que ahora vale menos, porque como pase algo, ahí sí que va a haber, yo creo, la inspección, eso va a ser demoledor. Desde luego es que me parece además que es donde hay que hacer hincapié. Y el tema, para acabar, y sin perjuicio que luego volvamos a algún tema sobre el tema de investigación científica, que ya ha salido también y que no digo nada nuevo, el tema de buenas prácticas. Buenas prácticas siempre va a ser bienvenido, incluso más allá de las obligaciones legales. Documentar, tener una política interna completa que englobe todo esto y alguna cosa más que se nos ocurra y que podamos implementar siempre va a ser bueno. ¿Vale? Tenemos políticas de seguridad definidas porque el ENS nos ha obligado a hacerlo. Vamos a integrar, vamos a elaborar políticas conjuntas, vamos a documentar, vamos a meter todo eso bien ordenadito y bien documentado en un paquete para que realmente la organización tenga la casa ordenada completa. ¿Vale? Bien, nada más. Gracias. Iñaki, nosotros no hemos puesto el plazo en que había que empezar a andar, lo dice el reglamento. Sí. Había que empezar el 25 de mayo del 16, ahora nos vienen a todos las prisas y no vamos a ser ni más ogros ni menos, que no somos tan ogros. A partir del 25 de mayo del 18 vamos a ser casi iguales y ahora estamos en una fase de intentar colaborar con todos los sectores que están un poquito perdidos como hemos estado nosotros. En tercer lugar, va a sustituir, seguro que perfectamente, a Javier Sempere, pues doña Hermenegilda Malacloche, que nos va a hablar también de este tema. Bueno, buenos días, primero que nada. Yo trabajo en Salud Pública, en la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, aquí en Valencia, y de antemano quería pedir disculpas porque me he enterado hace poco sin
si podía venir aquí, pero sobre todo porque yo creía que venía a hacer una exposición vamos, de 20 minutos con un PowerPoint, y no es eso, con lo cual tengo en la cabeza, y aquí mis compañeros me han sacado mis diapositivas para intentar ser capaz de lanzar los elementos claves que era lo que quería traer aquí. De antemano, por lo que pueda ser, les pido disculpas. Bueno, yo vengo a contar las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué problemas podemos tener los profesionales sanitarios que trabajamos en la administración sanitaria pura y dura, ya sea de gestión o en salud pública, de cara a un reglamento nuevo que surge? ¿Para qué queremos los datos nosotros? ¿Qué hacemos con esa información? Lo que quiero expresar en mi exposición es si no hay una serie de peculiaridades cuando trabajamos en el campo de la salud y específicamente en el campo de lo que es la administración sanitaria, y no hay un desarrollo legislativo que continúe este reglamento, podemos llegar a encontrar mermadas las actividades que tenemos que hacer por el puesto que ocupamos y porque hay una serie de legislación detrás que exige que hagamos una serie de funciones. Si no podemos acceder a una serie de datos a nivel individual, no lo podemos hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque los profesionales de salud pública, no es la atención sanitaria, que hay mucho consenso sobre cuáles son sus objetivos y sus funciones. Todo el mundo tiene claro que un profesional sanitario tiene que ver a un enfermo y acceder a sus datos a nivel personal, tiene que diagnosticarlo y tiene que tratarlo. Pero hay otros que no hacemos eso. Somos tan sanitarios como nuestros compañeros de atención sanitaria, pero nos dedicamos a la salud pública. Y nosotros no actuamos sobre la población en su conjunto. Y hasta ahora, con la Ley de Protección de Datos actual, en muchas comunidades autónomas han habido muchos problemas para que una persona que se trabaja en epidemiología tenga un acceso a la historia clínica. Ha llegado hasta tal punto que en algunas comunidades autónomas llevamos a sacar legislación específica para que estos profesionales, funcionarios que trabajan en la administración pudieran tener acceso. Por eso nos preocupa tanto un nuevo reglamento en donde no está nada claro qué legislación va a ir detrás, porque según tengo entendido se ha caído de la disposición que facilitaba que hubiera una legislación. Esto no tengo muy claro, pero es lo que me han comentado. Entonces, el problema fundamental lo tenemos porque ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo en lo que entendemos por salud pública, cuál es nuestra misión, cuáles son los servicios que tenemos que prestar, qué actividades tenemos que realizar, qué resultados tenemos que alcanzar. Y partiendo de esa base, en protección de datos resulta bastante más difícil entender por qué tenemos que acceder a datos individuales en determinadas ocasiones. Trabajar con datos agregados es importante. En muchas ocasiones un análisis de datos agregados tiene la ventaja que te da un valor mayor para la toma de decisiones en políticas de salud o en establecimientos de planificación, de programas, de planes, de estrategias, pero en otros casos esto no llega a ser posible. Y nuestro trabajo fundamental, de acuerdo con la Ley General de Salud, es analizar la situación de salud. Analizarla, necesitamos esos datos porque tenemos que analizarlos, tenemos que a partir de ahí extraer una información que permita la toma de decisiones a quien la tenga que tomar. Y eso no lo decimos nosotros los saludistas, lo dice la Ley General de Salud Pública en España. Desde este contexto, nosotros tenemos la complicación que los datos agregados están muy bien, se ve en la cartera de servicios, todas las comunidades autónomas y el Ministerio tenemos indicadores clave del Sistema Nacional de Salud dentro de una perspectiva de un marco europeo, que son los indicadores EQI, que permite realizar determinadas planificaciones. Pero hay ocasiones en que esto no es suficiente y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en las enfermedades infecciosas transmisibles. Es imposible, si nosotros tenemos que actuar, los que trabajamos en salud pública, que no somos asistenciales, y tenemos un caso de meningitis en un niño, una infección meningocócica, como no sepamos el nombre del niño y a qué colegio va, es imposible que actuemos sobre sus compañeros. Y de esa manera no podemos romper la cadena de transmisión. Tenemos que acceder a esos datos. Si tenemos que hacer cribado de población de cáncer de mama, de cáncer de colon, y tenemos que planificar ese cribado, necesitamos tener acceso a los datos individuales de las personas, si no, no lo podemos hacer. Si tenemos que llevar a cabo un programa de vacunaciones, que por cierto es la medida más coste eficaz que ha existido nunca dentro de un sistema sanitario, como no dispongamos y accedamos a esos datos, no podemos hacerlo. Hay actuaciones propias que vienen de la salud pública que exigen unos datos, y desde esa perspectiva entendemos que es absolutamente necesario que haya un desarrollo legislativo posterior
en donde se vean las peculiaridades, que se den las garantías que se tengan que dar, pero sobre todo que nos permita actuar por el interés general. Porque a mí las definiciones de interés general pues están ahí siempre, pero luego son muy difíciles de llevarlas a la práctica. Y nosotros necesitamos el poder seguir trabajando. O bueno, o por lo menos creemos que se debe poder seguir trabajando de acuerdo con la legislación. Y para ello necesitamos que este reglamento tenga en cuenta estas líneas y estas peculiaridades. Insisto, cumpliendo todas las garantías. Por ello, desde algunas sociedades científicas, la Sociedad Española de Epidemiología es la que lo lanzó, pero se han unido ellas SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Asociación de Juristas para la Salud, han hecho un posicionamiento que está publicado en sus webs que le pide al gobierno que se comprometa a remitir a las Cortes una propuesta de ley de protección de datos relacionados con la salud en un plazo relativamente breve y que ahí quede claro, garantizando todo lo que haya que garantizar, que bien por el interés general en el ámbito de la salud pública y por razones de investigación, a veces es necesario no disponer de consentimientos informados y poder acceder a los datos individuales. Por último, me gustaría llegar a una declaración de principios que se hizo en el año 2004 en el Foro Catalán de Información y Salud, que dice: una sanidad moderna se basa en la gestión inteligente de la información. En la sociedad de la información y del conocimiento, una sanidad de calidad tiene como requisito imprescindible una gestión excelente de ambos, información y conocimiento, y eso tiene que estar necesariamente equilibrado con la protección de datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es cierto, como bien decía Iñaki, como se ha reiterado, que es necesario modificar la legislación sectorial sanitaria, pero también creo que en el reglamento ya hay dos apartados de legitimación del tratamiento para casos de tratamiento de datos con la finalidad de salud pública. Sería el apartado G y el apartado I. El tratamiento es necesario por razones de interés público esencial sobre la base del derecho de la Unión de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. Ahí cabría también en el I, el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves de la salud, garantizar elevados niveles de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria de medicamentos y productos sanitarios sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezcan medidas adecuadas y específicas para proteger derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional. Es verdad que si está más claro escrito en una ley, pues va a ser mejor para todos, pero desde luego yo creo que hay habilitación y que por supuesto no se va a finalizar con esa posibilidad del tratamiento con datos con la finalidad de mejorar la salud pública. Por último, en sustitución de doña Débora Urx, directora del Centro de Investigación Príncipe Felipe, nos acompaña doña Carmen Espinós, que va a hablar también de este tema. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, disculpar que la directora del Centro de Investigación Príncipe Felipe, la doctora Débora Urx, no pueda estar hoy aquí con ustedes. Me ha enviado a mí, espero estar a la altura de las circunstancias. La realidad es que vengo un poco a la aventura porque, como le sucedía a ella, me avisaron con poco tiempo y esto ha sido, pues como decimos por aquí, un pensatifet. Yo creo que voy a ser un poco la díscola de la mesa porque yo hago investigación y el título de la noticia de esta mañana, pues probablemente paralizar, es muy dramático. Dificultar me parece muy aceptable. Yo hago investigación de enfermedades raras. A mí no me valen los datos anónimos, para nada, absolutamente nunca. Hago genética, trabajo con Big Data. La cantidad de información que yo recibo del genoma de un paciente es increíble, es asombrosa. Y eso hace que me enfrente a dos problemas. Y este es mi día a día, y con ello vivo.
El primer problema es que transmitir la información, tengan en cuenta que en mi centro de investigación nosotros no vemos pacientes, colaboramos con hospitales. Entonces es el médico, el facultativo de la especialidad que toque y con suerte en los hospitales grandes, como por ejemplo el de la FE aquí en Valencia, que cuentan con unidad de genética, a través de la unidad de genética, ellos tienen que interpretar la información que nosotros les facilitamos. Este es nuestro primer gran problema. Muchas veces, si no pasa por facultativos formados en genética, nos encontramos con el problema que no saben entender, no entienden la información que les facilitamos. Hoy en día hacer genética no es como hace años en que realmente la cantidad de información que tú obtenías en un análisis genético era muy pequeñita, muy escueta, porque estudiabas muy poquito. Ahora estudiamos el genoma. Tenemos multitud de variantes y cada una con su peculiaridad y hay que saber entender lo que nosotros decimos. Este es el primer problema al que nos enfrentamos. Para trabajar mejor es precisa la colaboración entre los que hacemos genética y los que hacen clínica. Y en ese sentido necesitamos conocer al paciente, necesitamos una información, es que no podemos hacer otra. Necesitamos tener acceso a esa información sensible. El otro problema que tenemos, ya no derivado por la parte tecnológica, que está ahí, es en cuanto al consentimiento informado. Parece ser que se va a relajar un poco la situación en este sentido, pero a fecha de hoy es tediosa y espantosa. En el marco de un proyecto de investigación, yo, que estoy en un centro de investigación que no es un hospital, tengo la obligación de pasar un consentimiento, pasar por el comité ético de cada uno de los hospitales con los que colaboro. Cada hospital tiene sus normas, tiene su formulario de consentimiento informado y de hoja de información al paciente, que en definitiva la realidad es que en esencia contienen lo mismo, pero planteado de forma diferente. Y en ese sentido te obligan a pasar. Si en un proyecto de investigación decides trabajar con 4 hospitales, que es un panorama clásico, cubriendo un poco lo que es la geografía española, nosotros que estamos en Valencia, pues un hospital de Barcelona, un hospital andaluz, un hospital en Madrid, un hospital en Valencia, pues paso 4 comités éticos distintos. Como estoy en un centro de investigación que no es hospitalario, además paso el comité ético de la Consellería de Sanidad, que es la segunda parte. Primero consigo unos, después me voy al otro. Esto lo que hace es que si cuando inicias proyecto el paciente tiene que firmar muchos consentimientos informados. Si decides depositar muestras en biobanco, tengo otro consentimiento informado. Al final el paciente acaba hasta el gorro de nosotros y no quiere firmar. No porque no tenga interés, ojo, claro que le interesa. Si estás trabajando para él y estás diagnosticando enfermedades raras que tienen su historia, ¿cómo no va a querer que trabajes con su muestra? Encantado de la vida, pero no quiere hacer ya más viajes. Dice, por favor, que ya te lo dije, que ya, que sí, adelante. Cuando acabas proyecto de investigación en esto de la genética, es la otra pelea, en muchas ocasiones en 3 años no has conseguido el diagnóstico y tienes que seguir trabajando. Y por circunstancias de la vida, alguna que otra familia que empezaste a estudiar decides continuarla. Siguiente pelea. Otros consentimientos informados en el marco de un nuevo proyecto de investigación. Al final, paralizar no, porque le echamos muchas ganas, pero la carga burocrática que arrastra todo este tema, y es, desde mi punto de vista, es extraordinariamente complicado de entender, porque no acabo de entender que para cada institución tenga que pasar un consentimiento informado y su comité. Y si, de modo que, primero, la dificultad en este sentido y después también la dificultad en los estudios que son de larga duración. El paciente, que siempre dice en los consentimientos, sí, deseo que mi muestra sea incorporada a futuro tal, bajo información previa de la misma. Siempre esto implica pues, una nueva visita al médico y tal. En ocasiones es relativamente sencillo si son pacientes, pues, las enfermedades genéticas son crónicas y acuden al médico, pero cuando el cuadro clínico es leve, el paciente muchas veces desaparece. Y esto hace que sea todavía más difícil. Si encima estamos trabajando con enfermos
que están distribuidos por toda la geografía, con muy baja casuística, que viven en pueblos pequeñitos, que les es difícil acudir a ese hospital de referencia que hay en cada una de las ciudades, la historia se nos complica muchísimo más. Y en ese sentido, pese a todo, pues vamos saliendo adelante. El otro aspecto con el que también yo entiendo que necesariamente tiene que ocurrir es toda la información disponible en cuanto a genomas en bases de datos públicas. Existe, está ahí, anónima, muy anónima. Ahí tienes información y no sabes eso cómo pisarlo, ni cómo comerlo, no lo acabas de entender. Mucho dato genético, pero para los que hacemos correlación genotipo-fenotipo, no tenemos información clínica. Tenemos los genomas allí depositados, pero ¿qué hacemos con esto? No hay forma de acceder a ello. Y eso también es una lástima, porque tienes que duplicar faena que otros hicieron antes para acceder a este tipo de información y tener una base en la que sustentar tu investigación, porque no puedes solo. Es muy entendible, está claro, es muy entendible que evidentemente estos son bases de datos públicas, y tiene que ser anónimo, está clarísimo. Y más en raras, que hay tan pocos pacientes, como pongas el origen geográfico un pueblo, vamos, hay que estudiar mucho para localizar al paciente. Pero ojo, tan anónimo que no tenemos ninguna posibilidad de hacer algún tipo de correlación entre esa mutación y un cuadro clínico. Es extraordinario y desde luego paralizar no, dificultar un rato sí. Y creo que es todo lo que les quería contar. Gracias, y se abre el turno de preguntas para si ha quedado alguna duda. Buenas tardes. Yo simplemente quería hacer unas puntualizaciones respecto de los aspectos de estudios epidemiológicos de salud pública y los aspectos de investigación que comentabais. El Reglamento Europeo de Protección de Datos no pone más trabas de las que ya existen, sino que nos abre incluso vías de solución a problemas que teníamos respecto de los estudios retrospectivos solo con datos. ¿Por qué? Porque la normativa de salud que tenemos en España indica que el acceso a la historia clínica para fines de investigación, docencia, epidemiológicos, o es un acceso disociado o es con consentimiento del paciente para esos fines. La Ley de Investigación Biomédica sí contempla excepciones de consentimiento para estudios de investigación, pero lo hace en relación a estudios en los que se utilizan datos y muestras, no solo datos. Y respecto de lo que presentabas de distintos consentimientos, distintos comités de ética, es que la normativa no exige eso específicamente. La normativa de investigación biomédica, el Real Decreto del 2011, contempla la posibilidad de 3 consentimientos en uno. Es decir, independientemente de la finalidad inicial para la que se obtienen datos y muestras en el marco de un proyecto de investigación, puedes pedir el depósito de una línea de investigación más amplia que un único proyecto o un biobanco, con lo cual el paciente firma en un primer momento todos los posibles usos futuros de sus muestras y sus datos en el marco de la investigación biomédica. Entonces, yo creo que la normativa en sí no ha puesto más trabas de las que ya existen. La normativa de salud sí que hay que revisarla y sería conveniente adaptar estas excepciones que el nuevo reglamento de protección de datos ha contemplado en cuanto a la investigación biomédica y permitir que, pues, con los filtros, con los procedimientos internos que se deban de establecer, se puedan realizar con todo el amparo legal los estudios de investigación retrospectiva que no permiten pedir el consentimiento a cada uno de los titulares de la información. Muchas gracias. En ningún momento he querido decir que haya más trabas de las que hay. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la práctica diaria. Y yo me dedico a la práctica diaria, que es mi trabajo. Los problemas que tenemos los médicos de salud pública para acceder a la historia clínica en este país son grandísimos. En mi comunidad autónoma, Valencia, empecé en el 2004 y lo conseguí en el 2011. ¿Vale? Y estaba la ley.
y ahora lo que decimos sencillamente es o hay un desarrollo que tenga claro, cumpliendo todas las garantías, que nosotros también queremos que haya todas las garantías de protección de datos, específicamente que trate, que facilite y aclare con todas sus limitaciones el campo de la salud pública o el campo de la investigación en ciencias de la salud, o estaremos como estábamos o peor. Porque a mí lo del interés general, hay una ley de medidas especiales de salud pública que se supone que podemos tomar una decisión de forma automática de la autoridad sanitaria, que yo formo parte de esa autoridad sanitaria, sí, después de ir al juzgado. Y cuando estoy hablando de una enfermedad transmisible, no tengo tiempo de juzgado, tengo que actuar. Y esta es la realidad de todos los días. Entonces yo no digo que haya unas trabas, digo que por favor, a ver si empezamos a valorar que aparte de la asistencia a enfermos, hay cosas importantes a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la salud pública, que es un trabajo que dice la ley que tenemos que hacer, que tiene como objetivo mejorar la salud de la población en su conjunto, o de la investigación en las ciencias de la salud, porque sin ella no avanzaremos. Entonces se dificulta y se sigue dificultando. Eso es lo que, desde la perspectiva del equipo donde yo trabajo, decimos. Esta es nuestra consideración y nuestra opinión. Gracias. Coincido bastante con ella. Una cosa es la ley y otra la práctica diaria. Aunque me estéis haciendo así todos. Pero si yo, por ejemplo, quisiera muestras de pacientes del hospital que quieras, el médico me pide que haya pasado al comité ético de su hospital. Y lo tengo que hacer, ¿correcto? ¿Qué menos? Insisto, la peculiaridad hace que yo haga rizo sobre rizo. Encima no estoy en un hospital, no trabajo solamente en un hospital. A mí se me exige pasar al comité ético de la Consellería de Sanidad de esta comunidad. Esto es un añadido que yo tengo, es una cosa, una particularidad sobre mi trabajo, claro. Mi problema. Lo que pasa es que no lo entiendo, es por qué tengo que pasar tantos comités éticos diciendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué tengo que hacer a un paciente firmar tantos consentimientos distintos? No lo entiendo. Con las mismas te digo, ¿sabes lo que suele pasar? Que no firme ninguno de todos los que yo le proporcione. Porque como hago genética, el médico va con prisas y coge el consentimiento informado de su hospital para estudios genéticos. Y hasta aquí llegamos. Después de haber hecho todo este proceso burocrático, tedioso y cansino, me encuentro con que, ¿para qué? Y esta es la realidad que vivimos. Que la ley sea fantástica, no lo voy a discutir, para nada, seguro que es fantástica. Pero que tenemos trabas en el día a día por muchos y diferentes factores que se meten en una cazuela y en su conjunto hacen un todo. Esta es la realidad que vivimos y sobre todo lo que yo creo que hay que pelear y en la medida que debemos trabajar todos en este sentido es, en mi caso al menos, tratándose de enfermos crónicos que pueden ser estudiados durante muchos años, facilitar que el paciente no necesite recurrir a tantas firmas. En este sentido es lo más interesante. Que no es necesario, a lo mejor, pero cuando yo pido un proyecto de investigación tengo que cumplir unas normas y esas son las que son. Y debo hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Yo solamente quería incidir en que a mí me da un poco de miedo cuando la gente que trabajamos en la administración pública oímos opiniones referentes a los consentimientos informados, ya sea para investigación o para intervención o prueba terapéutica, y se pretende minimizar la importancia de los consentimientos informados. Nunca entiendo que pueden ir cualquier tipo de investigación por encima de los derechos del paciente. Y los derechos del paciente en cuanto a consentimiento informado están regulados y lo que tiene que hacer la administración pública es defenderlo y ponerlo en valor. Creo que tenemos una asignatura pendiente en el tema de consentimientos informados y lo siento, pero difiero de las dos ponentes. Yo creo que el paciente o la paciente no solamente no lo ve tedioso, sino al revés, que la mayoría de las quejas que recibimos es que no se sienten refrendados en cómo actualmente estamos dando los consentimientos informados.
Por tanto, lo siento, no lo comparto. Creo que los consentimientos informados tienen un valor fundamental, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la asistencia. Hay que ponerlos en valor y nunca nos podemos saltar, por supuesto, un derecho que tiene el paciente. Por otra parte, tampoco podemos pretender, como dice la ponente Carmen, que firme un cheque en blanco para cualquier proyecto de investigación el resto de su vida. No lo comparto. El paciente tiene que firmar un consentimiento informado para un proyecto de investigación concreto. Son opiniones. Totalmente de acuerdo, o sea, no hay nada que decir, pero lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de definir la estrategia de cumplimiento del reglamento, en alguna o en varias de las áreas en las que recoja datos con esta finalidad, con esta finalidad puedo utilizar otras bases jurídicas que por distintos motivos o en situaciones en las cuales, por ejemplo, el consentimiento no sea posible o que no me permita gestionar un elevado número de consentimientos. Se puede hacer. La cuestión, lo que el reglamento nos dice es que podremos optar por una u otra base de licitud o acumularlas. Las garantías no se tienen por qué perder. Podemos definir la que queramos en función de una carta, de un menú de bases de licitud, ¿vale? Si optamos por seguir con el consentimiento, que es perfectamente lícito, podremos hacerlo, no pasa nada. Pero hablamos del consentimiento para la parte de datos, no para la parte de lo que va a pasar y lo que vamos a hacer en términos de investigación o en otros términos. La parte de datos está muy clara, ¿vale? A ver si me acuerdo de todo. Por un lado, el consentimiento informado es muy importante, evidentemente. Al paciente se le debe informar claramente y, sobre todo, claramente, con lenguaje sencillo, para qué, el por qué, a dónde se puede llegar, cómo se puede llegar, repercusiones del estudio, absolutamente todo, evidentemente. No es ya una muestra, es una persona, evidentemente. Creo que todos coincidimos en este sentido. Yo no he dicho en ningún momento cheque en blanco, ojo. Lo que sí que digo es que hay estudios exactamente el mismo, con el mismo propósito, con el mismo fin, y en este caso es muy concreto identificar una mutación que causa una enfermedad, que en ocasiones no se alcanza en 3 años, que es lo que dura un proyecto de investigación habitualmente. De modo que, al finalizar tú continúas con tus líneas de investigación e incluyes pacientes que siguen pendientes de diagnóstico. No porque no hayas trabajado con ellos. Sí, habrás trabajado, claro que sí, pero aproximaciones genéticas hay diferentes y hay diferentes niveles. A lo mejor un paciente en un proyecto de investigación te quedas en la forma más sencilla de hacer genética y no llegas a ningún sitio. Entonces te interesa continuar con otros niveles, con otras tecnologías. De modo que sería fantástico poder incluir la muestra del paciente con el mismo fin, absolutamente el mismo fin que él dio el consentimiento para el estudio de su muestra, en un primer momento, sin necesidad de volverle otra vez, venga, fírmame este consentimiento, tal, no sé qué. Con las mismas. Los pacientes están, en gran medida, un poco agotados de la burocracia que nosotros les pedimos en ese sentido. En ocasiones, si el paciente acude con cierta regularidad al hospital, eso es sencillo, pero cuando es extraordinario, pues exige abandonar el trabajo y cosas así y te dice, si ya te lo firmé, y es verdad, ya me lo firmó, pero para hacer exactamente lo mismo le pido otra firma y en ese sentido sí que hay cierto agotamiento. Yo hablo de pacientes de raras, ojo, que esto puede llevar el diagnóstico muchos años. Y son pacientes que por circunstancias de la vida pues no cuentan con tratamiento, se ven en unas situaciones complicadas y bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Que en ese sentido, desde luego, siempre considerando lo que al paciente se le ha informado correctamente y que el paciente ha dicho, yo lo que quiero que se haga con mi muestra es A, B, C. Sí, respetando ese A, B, C, que el paciente dice, esto es lo que yo quiero, un poco relajar la situación en cuanto a tiempo de aplicabilidad del consentimiento, en el marco de proyectos de investigación, si se sigue la misma línea, no volveré a insistir, ya tuve el consentimiento para A, B, C, yo sigo con A, B, C. Claro, en ese sentido, ¿para qué volver a generar la misma burocracia? Pero evidentemente siempre respetando al paciente, lo que él quiere que sea. Vamos, si hay investigadores que
reciben una muestra y hacen lo que les da la gana con esa muestra, cafres a ver los hilos. Pero eso no es lo normal. La gente, en principio, no estamos locos. En principio. También, ¿se me oye? Sí, bueno, quería comentar que realmente comparto opiniones que se acaban de decir, que el Reglamento General de Protección de Datos no impone limitaciones superiores al tratamiento de datos de salud. Los datos de salud, si están especialmente protegidos en la normativa de protección de datos, es por el riesgo de un mal uso de esos datos. Pero creo que ya la normativa actual, desde siempre, ha sido respetuosa, precisamente valora la necesidad de tratar esos datos precisamente en los ámbitos relacionados con la investigación epidemiológica, la investigación científica o para razones de salud pública. Por eso ya la actual ley de protección de datos establece que son fines compatibles, establece también como excepción al consentimiento el tratamiento de datos para fines epidemiológicos, pero siempre sobre la base de la legislación sanitaria. También el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos, cuando regula estos datos especialmente protegidos, se refiere, dice que ese tratamiento debe hacerse en el marco de la legislación sanitaria. Con lo que quiero decir es que en el fondo, si hay problemas, que puedo entenderlos, si en la operatividad y en la realización de las investigaciones o en la actuación en el ámbito de la salud pública, esos problemas deben solucionarlo desde la reforma, como se ha dicho también, de la legislación sanitaria, que es en definitiva la que pone las pegas para esos tratamientos de datos. Es cierto que el consentimiento, como decía Iñaki Pariente, en ciertos ámbitos rebaja su valor, ¿no?, para el reglamento europeo, pero cuando establece las excepciones a la necesidad de consentimiento, no las excepciones a la necesidad de consentimiento, otras bases que legitiman el tratamiento de datos especialmente protegidos como son los de salud, o los genéticos o los biométricos, lo que dice siempre es por razones de interés público y sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros. Mientras la legislación interna, la legislación de este país, no se cambie por razones de interés público que podrían avalar, en definitiva, la no necesidad o la flexibilización superior de la necesidad de consentimientos o no, evidentemente el problema no es del reglamento europeo, ni lo será de la nueva regulación de la ley, no te quiero decir, sino que ya desde el año 92 también se podía, o sea, todos estos años desde la normativa actual, si realmente hay problemas, con solo la reforma de la legislación sanitaria se podría haber, en su caso, conseguido una forma de actuar más ágil o más necesaria para estos fines saludables. Nada más. ¿Alguien por ahí arriba había pedido la palabra? Sí, hola, buenos días. Yo es que me ha llamado la atención, bueno, con Ero estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado, pero me ha llamado la atención lo de tantos consentimientos informados como parece ser que se están pidiendo, porque realmente no hace falta, si entran en el biobanco las muestras, solo hace falta el consentimiento informado del biobanco. Y después sí que es verdad que en la cesión de muestras del biobanco hace falta que pase, pero ya no es otro consentimiento. Por otra parte, hay muchas veces que se concede la exención del consentimiento informado cuando este es muy laborioso de conseguir, cuando va a dar sesgos, etc. Es decir, mi experiencia es muy distinta de la que estoy viendo que tienes tú. Se ve que tengo experiencias traumáticas con el tema. Pues es mi día a día. Tienes razón. Si tú depositas las muestras en un biobanco, después pasas el comité ético del biobanco y arreando. Esto es así. Cuando tú haces, por ejemplo, un estudio de, imaginemos, de frecuencia de portadores de una enfermedad concreta, tú sí puedes generar el proyecto, acudir a un biobanco que tiene muestras de esa enfermedad, solicitarlos, haces tu genética y arreando, correcto. Cuando trabajas con el diagnóstico genético de un paciente con una enfermedad rara, necesitas la clínica. El biobanco no me la da. Yo no puedo, salvo en estudios así de cohortes grandes, con otro objetivo final, salvo en ese caso yo no puedo, no suelo acudir a los biobancos, que es una opción fantástica para evitarte tanta historia. Eso es correcto, sí. A ver, si el paciente va a pasar por la consulta del médico, se le pide un consentimiento informado y ya está solucionado. Que no esté en el biobanco.
Pues ahora, desde hace años, está el dictamen único, ahora ya desaparecen los CEIs, han aparecido los CEIN, estamos en un momento de transición. ¿En el marco de un proyecto de investigación? En el marco de un proyecto de investigación, solo un consentimiento informado, solo un comité ético. Pero es que, además, si va a pasar por la consulta la semana que viene, es normal que se le diga, mire, dé usted permiso para que se haga esto y se le dé el consentimiento informado. Si no va a pasar porque ha fallecido, porque está en Alemania, porque no sé qué, se pide la exención al CEIC y estamos acostumbrados habitualmente a dar la exención. O sea, es que se contempla y si está dentro de lo que es la normativa legal, se da la exención y no firma el consentimiento informado. Dos cosas. Insisto que mi situación es especialmente particular porque no estoy en un hospital y tengo la obligación de pasar el consentimiento. Realmente lo que me indicas es que hay que firmar un consentimiento, ¿vale? El del hospital. Por circunstancias de la vida estoy en un centro que no es hospitalario y tengo otro consentimiento encima que es el de la consellería que se me pide también, ¿vale? Pero esto soy consciente que es una excepción mía, que no es lo habitual, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Vamos a ver, el que se te pide creo que estás hablando del CAEC, sí, el Comité Autonómico de Seres Químicos, en el cual yo soy vocal. Sí. Y entonces, como hay solo, el CAEC es un CEIC más. Sí. Entonces se da el consentimiento ahí y ya está. Si no, no sé. Ya, pero no tienes encima que pasar. Otra cosa distinta es cuando, por algún tema de contratos o de relación con el hospital, el gerente o la persona que corresponda dice, yo para firmar este contrato necesito que me avale alguien de mi confianza. Y puede ser que utilice el CEI como elemento de confianza para firmar lo que sea. Pero como dictamen de un comité, ya está, el CAEC es un CEI normal y corriente, solamente que es autonómico como el de salud pública. No, que es muchísimo mejor porque me permite trabajar con diferentes hospitales de la comunidad al mismo tiempo sin mayores problemas. A mí, quiero decir, a mí me gusta más. Ahora bien, el facultativo del hospital a mí me pide que pase por su comité. Estos son singularidades si quieres. Bueno, hubo una nota, si no recuerdo, hace tiempo, de la dirección de la consellería, en el cual se decía de que no era necesario. Entonces, eso eran aclaraciones que se hizo primero con respecto al CAEC, me parece recordar, y después respecto al de atención primaria y al de salud pública, que son los tres autonómicos que han habido hasta ahora. De todas formas, puedo contar una historieta, os vamos muy pillados de tiempo. Pero me dejáis un minutillo de mi vida, de la vuestra, por favor. Hace muy poco, hace unos meses, a mí me concedieron un proyecto de investigación con financiación europea para secuenciación de exomas en una serie de familias. La condición indispensable era que estas muestras tenían que estar depositadas en un eurobiobanco. Tenemos la suerte de contar en Valencia con el eurobiobanco Cibre. Entonces dije, salvada estoy, lo tengo aquí al lado y lo tengo en el Centro Superior de Investigación de Salud Pública, aquí al lado. Fantástico. Pues, por circunstancias de la vida esto implicaba 27 consentimientos informados nuevos para ese eurobiobanco que yo no tenía de estos pacientes. Se me apareció la Virgen en forma de consentimiento totalmente, porque dio la coincidencia que en el marco de otro proyecto europeo anterior tenía 23 muestras depositadas en el marco del proyecto anterior, de forma que esto era PIC, lo tengo hecho. Me faltaban 4, no sé qué número he dicho, pero me faltaban 4. Uno de los pacientes era Exitus, no tuve ningún problema. Con respecto a los otros 3 necesitaba su firma, nunca la conseguí. Y no la conseguí porque eran pacientes que no decidieron colaborar y demás. Entonces pedí que las muestras fueran anónimas. Claro, pese a pedir que fueran anónimas, necesitaba el consentimiento informado de los pacientes para después hacerlas anónimas. Y tenía ahí un cuello de botella. Claro. No, si es que eso es súper entendible, es súper entendible. A veces la exención al consentimiento informado... Pero que la exención no es tan fácil, es que muchas veces cuando se deniega es porque no se pide razonadamente. Si esas 3 personas se pide simplemente porque no apetece o porque no sé qué, no se va a conceder. Sin embargo, una de las excepciones
es que el no tener esos tres datos o esas tres muestras suponga un sesgo para la investigación. Y ese es uno de las razones para la exención del consentimiento informado. Muchas veces lo que ocurre es que la gente, pues cuando pide la exención, la pide por motivos que no son legales. Entonces, claro, no se puede dar por algo que no está contemplado en la ley. Cuando se motiva dentro de los criterios que da la ley, los comités éticas conceden la exención, que es algo súper habitual. Fueron concedidas. Bueno, muchísimas gracias, que ya he visto que este debate suscita muchísimo interés. Tenemos que cerrar la mesa porque ya han llegado todas las personas que van a clausurar y entonces tenemos que cerrarlo. Muchísimas gracias por su participación.